Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia, su asistencia en esta sesión del diplomado en nulidades electorales. Hoy vamos a hablar de hoy el lunes, ¿no? Otras nulidades por otras cuestiones que puede tener un vínculo en las violaciones a principios constitucionales que ya vieron, ¿no? Porque vamos a ver el día de hoy, y nada más aviso, no es ninguna cosa, ¿no? Pero una sesión un poquito más corta, porque viernes en la noche, ¿no? Ya es un poquito difícil agotar 2 horas, sinceramente, y me es difícil a mí también, y sé que es difícil para ustedes. Entonces, si están de acuerdo, pues vamos a acabar por ahí de máximo 8:30. Yo esperaría un poquito antes, la verdad, ¿no? Y ya el lunes ya nos dedicamos, claro, el lunes podría poner el mismo pretexto, el lunes estamos empezando, pero no, el lunes ya nos dedicaríamos a las otras dos, digamos, ¿no? Violencia, como una de las otras causas, ¿no? De ¿cómo se llama? Violencia generalizada, influencers, delincuencia organizada, y lo podemos aglutinar en dos, digamos, la sesión de lunes, ¿no? La cuestión relativa a la violencia generalizada y delincuencia y los influencers, ¿no? Y el día de hoy hablar del principio de separación de iglesia y Estado y sus manifestaciones en el derecho electoral y cómo ello ha impactado en la construcción del sistema de nulidades, porque vamos a ver jurisprudencia, vamos a ver un par de resoluciones, ¿no? Y desde luego, referirnos primero a esta cuestión de la laicidad y qué significa, ¿no? Porque creo que por ahí vamos, vamos encontrando algunas respuestas. No es algo sencillo, ¿no? De definir en las sociedades contemporáneas los límites del laicismo. Y la verdad es que no es fácil de definir, como no es fácil de definir nada en la democracia, ¿no? Porque depende de cada sociedad, ¿no? Depende de cada regulación. En México tenemos una relación específica con la iglesia. Entonces, que en algunos momentos se constituyó como un poder y que de alguna manera es un poder, ¿no? O sea, es un poder porque puede convocar a ciertas personas, lo digo sin ningún tipo de agravio. No digo que por ser poder sea ilegítimo, ¿no? Porque no es. Ningún poder por el hecho de serlo es ilegítimo. Ya veremos después si ese poder puede fundar o no relaciones sociales complejas en una sociedad, porque ese poder puede fundar cierto tipo de relaciones. Y está bien, aquí la cosa es separar esferas. Y separar esferas nunca es tan terminantemente posible. Máxime que en los órdenes políticos, históricamente, el poder religioso y el poder político han tenido muchos vínculos, ¿no? Vínculos de necesidad y vínculos de legitimidad. Si pensamos en los órdenes políticos europeos monárquicos, en un inicio, el poder, el fundamento del poder, estaba justamente vinculado a la idea de la teogonía, ¿no? O sea, es Dios y me da ese poder. Luego llegan algunas reformas, luego inclusive hay guerras de religión, Enrique VIII cuando dice, no, yo me corono solito, ¿no? Y la construcción de un poder aparte, que no obstante tuvieron muchas relaciones en sentidos, ¿no? Y luego ya las sociedades contemporáneas, modernas, que aceptan el principio de laicidad porque hay convivencia de varias posibles respuestas teológicas, e inclusive la posibilidad de que no haya ninguna respuesta teológica, ¿no? No solo la multiplicidad de religiones y de prácticas que vinculan lo espiritual que no es la única forma, desde luego, lo espiritual no solo es religioso, pero también es religioso, con la persona, pero reservándolo, ¿no? A la índole personal. Y luego es difícil también porque no todo mundo sigue el paradigma liberal. No a todo mundo le hace como mucho sentido la idea de las libertades individuales como la forma de organizar a la colectividad, ¿no? Entonces ahí, pues compaginarlo resulta un tanto cuanto complicado. Además, porque tenemos una idea de bien común, ¿no? Que vamos elaborando de manera racional
¿Y cuál es el fundamento de la misma? Estoy refiriendo a la ética, ¿no? La ética en lo personal y en lo colectivo, ¿sí? Una pregunta que por ahí formula es Dostoyevsky, ¿no? De, pues, si no hay un fundamento para las cosas, si no hay una razón última, entonces todo está permitido, ¿no? O sea, si no hay un Dios, si no hay un orden moral, racional, que nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces hay relativismo, hay una acusación que se hace, y lo digo en términos no peyorativos, ¿no? Pero que con frecuencia se hace a la ética laica del relativismo, ¿no? Entonces, sustancialmente incapaz de defender con coherencia a sus mismos principios, porque carece de bases sólidas de veracidad en las cuales fundarse, ¿sí? De valores fuertes capaces de motivar a la acción, de certezas capaces de satisfacer plenamente la conciencia individual y de reglas adecuadas para promover la solidaridad social. Frente a los dramas de nuestro tiempo, que no son pocos, ¿no? La referencia a la ética laica, o más bien la referencia de la ética laica a una racionalidad, tolerancia, ¿sí? Así sin más, resultaría ineficaz, ¿no? Decía Freud, la razón es una pequeña llama, pero maldito sea aquel que la apague, ¿no? La ética laica haría un papel miserable frente al resplandor de la verdad revelada por Dios e interpretada por las iglesias, ¿no? El discurso de este latinajo, ¿no? Veritatis splendor, parece sobreentender que quien no es capaz de verlo está cerca, teórica y moralmente, de la mala fe, ¿no? Está ciego, actúa de mala fe. En una perspectiva similar, aquí tomando en cuenta las posiciones de la Iglesia Católica sobre el magisterio de Juan Pablo II, que luego fueron confirmadas por Benedicto XV, que no 16, ¿no? Con su palabra de orden en torno a la dictadura del relativismo, en la base de la ética laica, y, digamos, por una especie de propiedad transitiva de la democracia de los modernos, de la modernidad, hay un pecado original que marca indeleblemente sus desarrollos posteriores, ¿no? Esta separación entre fe y religión que caracteriza un pensamiento, digamos, de dos alas, con las cuales se puede volar a lo alto y en búsqueda de la verdad, la de la fe, una relación armónica instaurada en la Edad Media, ¿no? Entre esas dos instancias, Santo Tomás, San Anselmo, ¿no? Se ve fracturada de esta manera por un acto gracias al cual la razón pretende convencer por sí misma la verdad sin tener que recurrir a ninguna revelación, ¿sí? Entonces, siguiendo esos criterios, se ha instaurado una moral más o menos provisoria, se han acumulado conocimientos y técnicas, pero la razón, bajo el peso de tanto conocimiento, ¿sí? Voy a hacer una cita de Juan Pablo II, perdón, se ha curvado sobre sí misma, volviéndose día tras día, incapaz de levantar la mirada hacia lo alto para osar alcanzar la verdad del ser. Dice, ¿no? Estoy citando, la filosofía moderna, olvidando orientar su búsqueda hacia el ser, ha concentrado su propia investigación sobre el conocimiento humano. Entonces, en su línea de desarrollo más característica, que se remite a Descartes, aquí ya cierro cita, ¿no? Que se remite a Descartes, la filosofía moderna ha alcanzado a través de la duda más radical el que se pueda definir como el esplendor laico de la verdad, la evidencia del conocimiento humano, ¿sí? Recordando motivos que resuenan en el tradicionalismo católico en contra de esta, como la de ser el lugar del origen de las ideologías del mal, ¿sí? Entonces, bueno, en la raíz más profunda del relativismo ético del que se acusa, ¿no? Y cognoscitivismo, así como de la derivación nihilista de la democracia, todo se vale, ¿sí? Está la desmedida presunción de la humanidad, el mismo sujeto, de erigirse como juez y dueño de su propia vida, ¿no? Cortando de tajo toda relación entre conciencia y ser, entre criatura y creador, operando con vínculos de certeza, o sea, toda la idea de la modernidad que funda la responsabilidad en la propia racionalidad de la persona, ¿no? Rechazando, pues, el monopolio de la salvación en un ente supremo y en una
función religiosa, ¿no? Entonces, el modelo cartesiano de la duda obliga a muchos creyentes a un cambio de estrategia, ¿no? Abandonar las grandes catedrales del pensamiento medieval que se encaminaban a probar la existencia racional de Dios, ¿sí? Entonces se acentúa el momento individual, aleatorio, en donde el creer refuerza la moral de la apuesta y la paradoja. De Pascal a Kierkegaard es relanzada una nueva táctica antigua en la cual dice Remo Bodei, en un texto que les recomiendo mucho que se llama La ética de los laicos, la enfermedad mortal del pensamiento, la presencia del absurdo, se cura mediante una ulterior exasperación de las mismas causas que le han provocado. O sea, la acrecentada tasa de implausibilidad a los ojos de la razón de los dogmas de fe es compensada con creces con la exaltación de dimensiones incomprensiblemente trágicas, negativas de la existencia. Entonces, el laico, ¿no? El laicismo, o bueno, vamos a primero, ¿no? El sujeto cristiano, la persona religiosa en la tradición judeocristiana, se abre camino en este sujeto, ¿no? La idea de que sus probabilidades de salvación aumentan en la medida en la que más azaroso resulte el empuje de la fe. La persona laica, ¿no? Que le podemos decir de distintas maneras, porque no necesariamente es no creyente, puede tener valores que defender y por afirmar, ¿no? Puede razonablemente admitir la legitimidad, la bondad de algunos puntos del razonamiento que les decía anteriormente, ¿no? Si no hay nada prohibido, entonces, si no hay ninguna ley moral que tenga un fundamento, no digo religioso, ¿no? Un fundamento, aunque sea racional, entonces todo está permitido. Sin alguien que pueda imponer un orden, entonces el orden es aleatorio, ¿no? Entonces, bueno, esto pues, como decía, para hablar un poquito de la ética del laicismo, ¿qué implica? ¿No? Porque con el surgimiento del mundo moderno, la expresión, ¿no?, del proyecto de la humanidad de salir del estado de minoría de edad, con el que el cristianismo trata de hacer las cuentas, ¿no? Viene esta idea, esta descalificación del relativismo ético, que es concebido a su vez como un vicio secreto de la democracia, ¿no? Ah, pues entonces todo se vale, entonces todo tenemos que tolerar. Los regímenes democráticos surgen y se arraigan como una alternativa concreta al exterminio recíproco, ¿no? Confiándose en ese voluble campeón del relativismo político que es el pueblo soberano, dividido en facciones, en grupos de interés, ¿no? Que para coexistir y no volver a abrir heridas recientes deben someter a un tabú frecuente, tácitamente aceptado, ¿no? Dejar de lado públicamente el conflicto sobre valores últimos y concentrarse en cuestiones penúltimas. En privado, cada uno puede escoger para sí los valores éticos, políticos, religiosos que prefiera o en los cuales cree firmemente, pero no debe pretender imponerlos a los otros con la violencia, el apoyo o la complicidad del Estado. Al imponerle la sordina de esta experiencia privada, ¿sí?, el absolutismo de la fe religiosa, vuelvo a citar a Remo Bodei, resulta proscrito de una manera en la esfera pública, ¿sí? Entonces, la ética laica no es necesariamente relativista, ¿sí? William James, un texto que se llama Pragmatismo, dice, es equivocado subvaluar la importancia de la fe, tanto en el sentido de faith, ¿no?, de creencia, perdón, más bien de faith como fe en el sentido restringido del religioso, como belief, ¿no?, creencia, en favor de una racionalidad omnipotente. Ella sabe que el pensamiento absolutamente puro puede resultar dañino porque nosotros somos como peces que nadan en el mar de los sentidos, ¿no?, limitados hacia arriba por el elemento superior, pero incapaces de respirar lo puro o penetrar en él. Entonces, la idea es que hay éticas basadas en la ausencia de dogmas, asumir la consistencia, la robustez de estas, ¿no? Y entonces la presencia del mal, de la crueldad, de la indiferencia, no solo tiene límites en lo religioso, sino en lo ético, ¿no? Para fundar, para explicar la acción humana y los fundamentos de las sociedades políticas. Entonces,
La ética laica reafirma el valor del examen racional de las situaciones, sabe que hay inevitables dilemas trágicos, ¿no? Múltiples estratagemas con los cuales las personas, los grupos de personas logran ocultar o negar sus propias responsabilidades, ¿sí? Pero que el sentido de la ética laica se funda en la apuesta por formular reglas y leyes orgánicamente vinculadas entre sí, que tiene valor precisamente porque no existen naturalmente, porque deben contribuir a plasmar un mundo mejor que todavía no existe y que nunca será perfecto, pero en el cual está limitado el sufrimiento, se combaten las injusticias, se aumentan las oportunidades de mejorar la calidad de vida individual y colectiva, ¿sí? Entonces, bueno, eso pues para hablar de un poco como el problema pues de el fundamento de ser no solo de la separación como un hecho político, ¿no? Sino como un hecho que fundamentaría también el comportamiento individual y colectivo, el comportamiento político, ¿sí? O sea, de las personas, porque lo que vamos a ver no solo es la influencia que ejerce él o la persona religiosa hacia la comunidad, sino el uso político que se le puede dar desde los partidos, ¿no? Un partido político que, haciendo alusión a valores, discursos, ideas, símbolos religiosos, trata pues de conjuntar esas dos cosas para tener un efecto sobre un público, ¿no? Bueno, dicho eso, vamos a ver ya algunos aspectos jurisdiccionales. Vamos a comenzar con con una tesis, ¿no? Con una tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para luego, no es cierto, con una jurisprudencia, perdón, para luego irnos a un recurso de reconsideración y luego una tesis jurisprudencial. Entonces, les voy a compartir primero, es que déjenme pensar que les comparto primero. Si la jurisprudencia, el asunto o la tesis. Vamos a ver, vamos, en orden cronológico les voy a compartir primero el asunto, ¿no? Uno de los primeros, en realidad, en donde, caramba, en donde se resolvió, vamos a a ver qué están viendo ustedes. Ajá. Entonces, en donde se resolvió, fíjense, de 2003, ¿sí? Cuestiones relativas al uso religioso, ¿no? De los símbolos. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Vamos así como a plantear el problema completo. Entonces, pensemos en, ya viendo esta idea de la ética que guía el quehacer político, público de las personas, ¿no? Esta separación. Entonces, pensemos en expresiones, ¿sí? Cotidianas, representaciones comunes, significados populares, que en principio podrían ser irrelevantes. Y pensémoslo en un acto político. Saludos y bendiciones. Si Dios quiere, ganaremos la elección. Crucifijos, persignaciones, celebraciones y monumentos religiosos, ¿sí? Que los contenidos en discursos, imágenes y símbolos, ¿sí? Entonces, estas expresiones que en el contexto electoral sí son importantes porque es la separación de la iglesia y el Estado laico el que está pendiente y detrás de esas acciones. Ya decía, la laicidad es una cualidad democrática que implica tanto la separación del Estado y las confesiones religiosas como la exclusión de todo contenido religioso de las instituciones y del discurso político. Es un principio constitucional fundamental que debe respetarse y protegerse en los comicios, porque la incidencia religiosa en las y los electores puede llevar a la nulidad de la elección. Y vamos a eso con este asunto, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Vamos a algunos aspectos. De hecho, me voy a brincar varias cosas, ¿no? Porque esta es una sentencia larga, es de otra integración y con ello, pues, otra forma de redactar las sentencias, ¿no? Entonces, perdón, una elección que arroja estos resultados, ¿sí? Y entonces, ¿no? Una
se otorga la constancia de validez, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, se impugnan los resultados de los cómputos distritales por una nulidad recibida en casillas, ¿no? Recae el recurso en conformidad en una sala. Entonces aquí establece una serie de cuestiones, ¿sí? Y la transcripción, que bueno. Aquí nos importa un tanto porque vamos a ver, ¿sí? Estos símbolos religiosos, ¿no? Entonces, y una serie de hechos, ¿sí? España, etcétera, ¿sí? Monitoreos en radio y televisión. Una llamada en donde de forma engañosa invitaban a votar por una persona, ¿sí? Dada la cercanía con otros políticos. Aquí gastos en radio y televisión, ¿no? Que además son desiguales, eventos en publicidad. Entonces, primero violaciones a normas constitucionales relativas a la equidad en la contienda. Pero además, fíjense, esta parte, ¿sí? El principio de equidad vinculado con las referencias a símbolos religiosos, ¿sí? O sea, aquí ya no nada más se trata de los tiempos, aquí contratación de tiempos, sino también la referencia a símbolos religiosos en una comunidad que tiene una composición específica vinculada a una religión, ¿sí? Bueno, aquí todavía está vigente la causal abstracta, que ya vieron, ¿no? Entonces, bueno, viene la declaratoria de nulidad, ¿sí? Vienen aquí algunos otros hechos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí toda esta cuestión, ¿sí? Aquí otra vez, ¿no? La cosa relativa a la causal abstracta y dentro de los hechos, dentro de los motivos de agravio. Primero, bueno, ¿cuándo inicia la campaña? Hasta ahí no pasa nada, ¿no? Ahora las referencias. Presidente del patronato pro construcción del santuario guadalupano, que en su campaña estuvo haciendo alusión a símbolos políticos. Un hecho importante, ¿no? Vinculado con esta cuestión. Es uno de los tantos agravios, pero como ven, ¿no? Entonces, aquí hay referencias religiosas, además de los gastos, ¿sí? En eventos, no solo son excesos en el gasto de campaña en radio y televisión, llamadas, una serie de violaciones. Aquí la que más nos interesa es la cuestión relativa a el principio de laicidad, ¿no? Entonces aquí toda la valoración de las pruebas, ¿sí? También por la autoridad responsable, el instituto. Vámonos así nada más, ¿no? Entonces, bueno, como ven, este expediente, ¿no? Tiene un montón, fíjense. Aprobó acuerdo nuevo y definitivo ubicación de casilla, ¿sí? Aquí son agravios, ¿no? Que dicen, bueno, cambiaron las casillas. O sea, tiene aquí como varias, mira, varias de las causales que han visto a lo largo de este diplomado, ¿no? Instalación de casilla en un lugar distinto, esto que ya habíamos visto, recordarán, ¿no? Bueno, no sé si fui yo, es que este diplomado en nulidades, no sé si fue el que en el que yo participé, creo que sí, ¿no? No basta con que, ¿se acuerdan, no? Cuando se coloca en un lugar distinto la casilla sin causa justificada, ¿sí? Y que vimos justamente esto, que si no coincide con el encarte no es por sí mismo una causa de nulidad. Entonces, bueno, eso no importa mucho, ¿sí? Solo para decir, hubo varios agravios en donde se hacen valer distintas cuestiones relativas a las nulidades de casilla. Cierre de hora de la votación, las causales de cierre, ¿no? Todos estos. Recibir votación por personas y órganos distintos a los facultados. O sea, sirve para repasar toda esta parte, ¿no? Sustitución de funcionarios. Insisto, nada más avanzo mencionando esto, ¿no? Para ir viendo todas las otras razones vertidas, ¿no? Aquí también con una idea, yo creo, litigiosa, ¿no? De, pues, todos los agravios que puedas, ¿no? Una idea de algunos abogados que, pues, dale a todos, ¿no?
Para la autoridad es más difícil cuando te hacen valer muchos y que son infundados porque tienes que pronunciarte por cada uno, ¿no? Ahora normalmente optan por a ver cuál es el que sí es fundado. Entonces dices, pues por cuestión de método y porque es lo más práctico, si lo que buscas es la nulidad y hay un argumento que por sí mismo basta para declarar la nulidad, pues no me pronuncio respecto de los demás, ¿no? Pero aquí hay algunos que también son fundados, ¿sí? Con relación a esto, ¿no? Personas ciudadanas habilitadas para fungir como miembros directivos de casilla que no estaban inscritos en la lista nominal, otros infundados, ¿sí? Esto solo es como el marco de la controversia, ¿no? Entonces, toda esto, ahorita vamos a ver la valoración que hace por parte de la sala con relación, ¿sí? A los símbolos religiosos, pero, insisto, vamos por un montón de cosas. Violencia física. Este no lo voy a revisar para la clase siguiente porque hay otros expedientes, ¿no? Que nos van a servir para ver esto de violencia generalizada, participación del crimen organizado, ¿no? Bueno, entonces otra vez, ¿no? De la votación y seguimos, ¿no? Otra cuestión relativa a las genérica y a la específica. Esta cuestión, ¿no? Relativa a decir todos los agravios, ¿no? Y toda la sentencia. Entonces, bueno. Y distintos preceptos, entre ellos el 24, relativo a la neutralidad, ¿no? A la separación iglesia-estado, relacionada con el 130, pero aquí se vincula a este, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿no? Los juicios de inconformidad y toda esta relación a la que ya me refería, ¿no? Notas periodísticas, sí, para acreditar su dicho, todos los agravios, pues, ¿no? Que hace valer con relación a estas causales de nulidad, ¿no? Voy a irme rápido, ¿no? Nada más para llegar a la parte que me interesa de cómo se valora el principio de laicidad en este caso específico, ¿no? Bueno, aquí toda la transcripción. Bueno, es bastante larga, ¿no? Todo esto sigue siendo transcripción, ¿no? Entonces voy a bajar, perdón si les mareo, pero insisto, ¿no? Aquí hay una reiteración de una propaganda religiosa, lo cual es que son muchos agravios, ¿no? Es la que nos va a interesar en todo caso. Entonces, bueno, seguimos. Acceso a medios de comunicación, ya vimos, ¿no? Los gastos en campaña, ¿sí? Adquisición procesal, y bueno, y ya, la resolución de parte de la sala superior, ¿no? Entonces, los agravios, ¿sí? Y el orden, ¿no? En que se va a estudiar. Entonces, bueno, está aquí solo diciendo por qué voy a estudiar algunos antes que otros. La causal abstracta, otra vez que se hace valer, ¿no? La diferencia con la genérica, ¿sí? Violaciones sustanciales generalizadas, plenamente acreditadas y que sean determinadas para el resultado de la elección. Entonces aquí vamos a ver por qué en todo caso estas violaciones son generalizadas, ¿no? Tienen esta característica, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, vinculadas con el principio de laicidad o el no cumplimiento de la laicidad, ¿no? Entonces, vamos, ¿no? Aquí está explicando toda la cuestión, ¿no? O sea, otra vez, eran sentencias que se dictaban de otra forma, ¿no? Con mayor, no digo exhaustividad, ¿no? Sino con mayores explicaciones, etcétera, ¿no? Acá se hace valer la causal abstracta. Ahorita sería una causal vinculada al 41 constitucional, vinculada al 130 y al 24 constitucional, y entonces sería en todo caso el fundamento para declararla, ¿sí? Violación a principios constitucionales, como es la laicidad, ¿sí? Entonces, bueno, siguen acá, ¿no? Apartado A,
principios constitucionales que se deben de observar para que las elecciones sean válidas, ¿sí? Entonces, bueno, las denuncias que se llevaron a cabo, etcétera, ¿no? Importancia de la propaganda electoral, su contenido, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, y cuestiones psicológicas. O sea, hacen un análisis como muy, muy exhaustivo, ¿no? Los plazos de las campañas, jurídica de la campaña. Esto todo como una explicación, ¿no? Entonces, la propaganda política tiene esto. En épocas electorales es imposible escapar de la propaganda electoral, pero esto no quiere decir que toda sea permitida, ¿no? Libertad política, igualdad de oportunidades, estímulo, confrontación de ideas. Y cómo esto, otra vez, se vincula con la parte, con la parte laica, ¿no? Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, expresiones o alusiones de carácter religioso. Tienes entonces artículo 38 del COFIPE, ¿no? Bueno, otra vez, ¿sí? Algunas pruebas de los partidos, denuncias, ¿sí? Todas estas transcripciones, ¿no? Pero bueno, entonces, algunos hechos, ¿sí? Unos dichos, otro lado, ¿sí? Seguimos. Ah, bueno, aquí estos dichos, ¿no? Luego, otras cuestiones, ¿sí? Acreditadas notarialmente, Cine del Carmen, y otros eslóganes, ¿sí? Y así, ¿no? Hechos, eh, otra vez la idea, quítale freno al cambio, que fue el eslogan de un partido determinado. Estas sentencias, otra vez, ¿no? Muchas reiteraciones. Igual a la forma de escribirlas, ¿no? Pero, entonces, propaganda, aquí el vínculo es el tipo de propaganda y su difusión, ¿sí? Que tiene iconografía católica. En esa propaganda se contienen símbolos religiosos católicos. Folleto que distribuyen a la ciudadanía, hay una caricatura de una familia, ¿no? Una iglesia con el símbolo de la cruz católica y esto, ¿no? Al fondo una misma imagen de una torre con símbolo de una cruz católica, en otra página dibujos, en la parte interior 3 personas observando un cartel que se conoce como la Basílica de Guadalupe, toda la simbología religiosa. En otra página, o sea, propaganda que distribuyeron, sí, una persona, la Virgen de Guadalupe, otra vez, ¿no? Un alto contenido en forma explícita la simbología religiosa, ¿sí? Y aquí las pruebas, ¿no? Las que acompañan la denuncia. Entonces, bueno. Luego, cuestiones relativas a los audiocassettes, ¿sí? Mensajes, candidato nacional, prominente empresario, presidente del patronato Pro Construcción, ¿no? Del Santuario Guadalupano, otro audiocassette que tiene otro mensaje, y lo mismo, ¿no? Ya, explicando quién es, y nuevamente, Santuario Diocesano, ¿no? Pro construcción de la obra inconclusa, Santuario Diocesano del Virgen, o sea, vinculando la acción de gobierno con la posible construcción de un templo religioso o otras manifestaciones, ¿sí? Y la reunión pasada también tomamos, faltó comentarles a los miembros de la este tipo de mensajes religiosos vinculados con temas políticos. Y aquí está, ¿no? Estas asociaciones, ¿sí? Vínculos religiosos a la hora de promocionar el candidato. Santuario Guadalupano, ¿sí? Una manera de tratar de influir sin respetar el principio de laicidad, ¿no? Entonces, bueno, hay toda la relatoría de esos hechos, ¿no?
Primero, y aquí va señalándolos, ¿no? Cada uno, ¿sí? Eso solo como para probar la vinculación, ¿no? De estos hechos. Entonces, se probó que había spots para promover la candidatura y dicho candidato es presidente de Proconstrucción de Santuario Guadalupano, ¿sí? No hay una forma de saber quién elaboró este este folleto, ¿sí? No hay controversia de dónde se fue distribuido. Luego las definiciones de lo religioso. Dice, este folleto en tales páginas tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, sobra decir todo esto, ¿no? Y otras referencias, ¿sí? Una pareja vestida con indumentaria propia de las nupcias católicas, esta referencia al santuario guadalupano, ¿sí? Cuadros de la Virgen de Guadalupe, o sea, en la propaganda, lo reitero, ¿no? Bueno, el artículo 130, la separación de iglesia y Estado. Una cosa que en México tiene una propia historia, ¿no? La ley de reforma o las leyes de reforma, ¿sí? Hay un texto para quienes les interese, ya no desde un aspecto jurídico, sino de cómo se fue construyendo, tanto política como socialmente, estas ideas, ¿no? Un texto de Monsiváis, de Carlos Monsiváis, que se llama ¿cómo se llama? El Estado laico y sus malquerientes, ¿no? Pero bueno, entonces aquí principio de separación de iglesia y Estado que orientan normas que contienen este artículo, ¿no? Personalidad jurídica como asociaciones religiosas no intervendrán en la vida interna de asociaciones religiosas, el caso de las autoridades, pero por acá, ¿no? La prohibición de formar agrupaciones políticas, los ministros de culto, Bueno, acá hay otra, ¿no? Que habla de aquí. No podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo. Aquí también no nada más estamos ante religiosos o personas pertenecientes a una comunidad religiosa que hicieron propaganda en favor de una asociación política, sino de un político laico, en principio, ¿no? Que utilizó propaganda religiosa para construir su imagen, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente también obligaciones de los partidos políticos no utilizar símbolos religiosos, expresiones, alusiones, ¿no? Entonces, bueno, estos son los hechos, ¿no? Digamos, esta es como la línea. Esta sentencia es importante porque es prácticamente la primera que se dicta en ese sentido, ¿sí? Aquí, aludiendo a la causal abstracta, pero no importa porque ya saben ustedes que la causal abstracta después se convirtió en la causal de violación a principios constitucionales. Entonces, hay como una relación, digamos, de continuidad, ¿no? Entonces, la legislación mexicana, la separación de iglesia y Estado, que implica las autoridades civiles no intervienen en la vida interna de las asociaciones religiosas. Y ahí estuvo en su momento la guerra cristera, ¿no? Mexicanas y mexicanos mexicanos y extranjeros que pueden ser ministros de culto, la separación de los actos del Estado civil y prohibiciones ilimitantes en materia política electoral. Para los ministros de culto, pero ahorita no estamos ante ministros de culto que hayan llamado al voto, sino agrupaciones políticas que indican, que las relaciona con una confesión religiosa, ¿no? Entonces, bueno, con esa valoración, obviamente, bueno, aquí sigue la disquisición, pero ya no me voy a detener en esto, ¿no? Pero con esa relación y con todo el marco constitucional, entonces, al violentar este principio de separación del Estado y las iglesias, ¿no? Violentar el artículo 40, 41 constitucional, pues es que se anula la elección, ¿no? Aquí lo mismo. Cuando el Estado y las iglesias se funden, o sea, las consecuencias, se pierde la libertad de creencias, en el entendido, ¿no? Distintas creencias que pueden convivir. Un Estado laico, secular, hace posible la libertad de sufragio, renovación, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Y entonces, como la doctrina contemporánea, con esto que al principio les dije, ¿no? El laicismo y la ética laica, bueno, el principio de libertad religiosa implica, ¿no? El Estado es un ente radicalmente incompetente ante la fe y la práctica religiosa.
El Estado laico no es anticlerical, es ateo o agnóstico. El caso de la neutralidad frente a la religión, separación entre el poder político y el poder religioso en este caso, ¿no? Entonces, bueno, todas estas interpretaciones que, como ven, además, ya lleva de suyo la doctrina principialista. Sí, recordarán ustedes o habrán escuchado, o en algunas sesiones de este mismo diplomado, les habrán hablado sobre el principialismo electoral como la directriz a partir de la cual se decide los conflictos electorales, ¿no? Entonces, esos principios contenidos en el todo constitucional y lo mismo de esa doctrina, implícita o explícitamente, ¿sí? Que dimanan directamente del texto constitucional o que se pueden intuir de los mismos, ¿no? Entonces, otra vez la cuestión de los símbolos religiosos. Y luego, la libertad religiosa, ahí sí, de índole liberal, ¿no? O sea, ya no nada más del quehacer del Estado, ya no nada más de las limitantes a cómo se funda y en qué se funda el poder político, sino ya la libertad individual para profesar la creencia religiosa que considere, ¿sí? Doctrina científica, libertad religiosa y libertad de culto y su diferenciación, ¿sí? Y bueno, aquí otras cuestiones, ¿no? Relativas a los derechos individuales y colectivos. Ya, de todo esto nada más lo menciono de manera muy, muy rápida, pero entonces, como vemos, es un análisis, vean, o sea, aquí todo el marco, inclusive, supranacional, ¿no? Pacto de San José, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de Viena, para hablar de la separación, pues, otra vez, de Iglesia y Estado, ¿no? Y la idea, pues, de que los estados no tienen por sí mismos, bueno, los estados democráticos, liberales, ¿no? No son confesionales, ¿sí? Entonces, bueno, toda esta parte. Y como el Estado mexicano es parte de esa cuestión, ¿no? Entonces, bueno, aquí los hechos, otra vez, ¿no? Hace hincapié en la vocación de servicio de nuestro candidato en varias obras de carácter público, ¿no? La cuestión religiosa, ¿sí? Bueno, entonces, voy a dejar de compartir esto para referirme a otros asuntos, a otros principios, pero entonces el Tribunal Electoral, ¿sí? Ha transitado, podemos decir, por varios criterios que conforman una línea jurisprudencial relacionada con el principio de laicidad y la nulidad de elecciones, en donde sustancialmente la prohibición del uso de símbolos y expresiones de índole religiosa para llamar al voto es el tema principal de análisis, ¿no? Hay varios precedentes que buscan garantizar el deber de neutralidad, de imparcialidad religiosa estatal, que modernamente, ¿sí?, se caracteriza por estar ponderada con la tutela y el reconocimiento del derecho humano a la libertad religiosa, de la conciencia, de culto, y el principio de conservación también de los actos públicos válidamente celebrados. Hay otro expediente, ahorita no lo voy a más que a mencionar, ¿no? Es un expediente JRC 69, diagonal 2003, en donde se comprobó la difusión de logros, programas de gobierno, realización de obras públicas, además de la violación del principio religioso, ¿no? En donde la nulidad de la elección municipal atiende a que la propaganda de un candidato tenía igualmente símbolos religiosos. Uno de ellos tenía también, ¿no?, la promesa de construir una iglesia cuando fuera presidente municipal. Luego una elección en Zamora, Michoacán, de un diputado federal, o sea, siguiendo la línea, ¿no?, en donde hubo actos de presión al electorado, ¿sí? Pero en donde un partido político emitió propaganda en radio con alusiones políticas religiosas, ¿no? Utilizó igualmente folletos con íconos religiosos y se consideró que había influido indebidamente en el electorado, además porque la diferencia entre el primer y el segundo lugar fue menor del 1%. Estas dos resoluciones, la primera que les proyecté y la que les comento de Zamora, Michoacán, en donde se anulan las elecciones por vulneración del principio de laicidad con el conjunto de otros actos irregulares, generaron un criterio que dejó claro que la inclusión de símbolos religiosos en la propaganda constituye una violación grave y que está prohibida, porque vulnera disposiciones de interés público.
Se pretende evitar la coacción moral a la ciudadanía con fines de afiliación o votación. Otro caso que es interesante, Zacatelco, Tlaxcala. El expediente es el JRC 5 diagonal 2002, ¿sí? En este caso, fue emblemático porque el candidato fue objeto de propaganda a través de agrupaciones religiosas, de mantas con propaganda a los costados de una iglesia y manifestaron su apoyo al candidato. La sala superior, en ese caso, anuló la elección porque se trató de una inducción al voto por medio de la fe católica, ¿sí? Como ven, son ejercicios también un poco de intelección. O sea, la consecuencia de ello, ¿no? La consecuencia que tiene la influencia, en este caso indebida, de una confesión. Luego, en Zacatelco, Tlaxcala, ¿no? Que es el expediente JRC 604, diagonal 2007, ¿sí? Igual, ¿no? Se anula la elección porque el candidato viola la libertad del voto y la laicidad porque realiza una campaña con la imagen de San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, y realiza una misa de acción de gracias para quienes votan por él. En el Estado de México, que puede ser otro caso interesante, ¿no? O sea, aquí los menciono nada más para ver cómo se va delineando esta línea y ahorita vamos a ver tanto la jurisprudencia como una tesis, ¿no? Y volvemos a la idea de la laicidad y de lo político y vemos otro expediente, digamos, ya más novedoso, ¿no? Pero bueno, entonces, una candidatura que cuando inicia su campaña, en el Estado de México, Chiautla, por la presidencia municipal, inicia con una misa, invita a la población desde el púlpito, en el centro de la primera fila, frente al sacerdote que oficiaba la ceremonia religiosa. Entonces dije, bueno, la sala superior advierte un protagonismo, ¿no? Pretende auxiliarse del evento religioso, ligarse con la fe, con que mayoritariamente comparte el electorado para influir en la decisión del voto. Entonces, estas decisiones establecen una visión un tanto cuanto restrictiva, porque la presencia o ante la presencia de acciones religiosas pesa más que los actos válidamente celebrados, ¿no? Se revierte la presunción de validez de los actos que integran la elección, que solo por excepción puede destruirse, por la presencia de estos símbolos, ¿no? Un caso en Veracruz, ¿sí? El expediente, les digo cuál es un poco más nuevo, JRC 428, diagonal 2007. Vamos a revisar unos, insisto, uno nuevo, ¿no? Pero ahorita me refiero a cómo se va construyendo la línea jurisprudencial, pues, ¿no? En donde un candidato, igualmente, utiliza propaganda que contiene la imagen de un templo religioso. La sala superior indicó que era una edificación histórica, relevante culturalmente en la localidad, y desestimó que el partido político del candidato hayan utilizado símbolos religiosos y confirma la elección. También en Puebla, ¿no? En el expediente número subrec 156, diagonal 2013, o sea, ya no nada más basta que haya una referencia, un símbolo religioso para que se anule una elección y con ello se desestime el principio de conservación de los actos válidamente celebrados, porque hay una identificación con un templo católico. En este caso dicen, bueno, es un edificio histórico, ¿no? Entonces confirma la elección, tiene una relevancia cultural, menos que una referencia explícita a lo religioso. En Puebla, entonces decía, igual, ¿no? Una propaganda electoral en donde había una edificación también identificable como templo católico, ¿sí? O en Durango, en donde en una elección por mayoría relativa hay referencias a una parroquia en videos colgados en Facebook que fueron utilizados como referencias históricas, ¿no? Hubo un caso en Nayarit, ahorita les digo cuál es el expediente, el JDC 276, diagonal 2017, ya un poco más novedoso, en donde se estableció la idea del ojo de Dios. Pero esta idea
consideró la sala superior, pues era un símbolo de artesanía, cultura, valores, no un símbolo religioso. En el caso de la elección para gobernador, el candidato llevaba una gorra y camisa en eventos de pre-campaña y campaña que tenía este símbolo, ¿no? Que decía el ojo de Dios. Y fue denunciado porque decían se afecta el principio de laicidad, ¿sí? Pero no se anuló la elección por esta razón. O sea, esta valoración en donde ya no solo es una relación automática, digamos, en cuanto a los religiosos, ¿no? Sino no hay una referencia explícita y atiende a circunstancias culturales menos que a circunstancias religiosas, ¿sí? O sea, esto solo para decir que la vinculación y la gravedad en todo caso de la infracción y la consecuente violación del principio de laicidad no se da nada más por la presencia de meros símbolos religiosos. Tiene que haber actos en concreto que puedan afectar el principio de equidad y entonces desbalancear la elección, ¿sí? Una influencia indebida en el ánimo del elector. Recordemos, una de las cosas que se protegen, entre otras cosas, ¿no? Con el sistema de nulidades, aunque también lo protege el régimen sancionador, es la formación de voluntad colectiva, ¿no? Cuando esa voluntad colectiva se ve viciada por hechos externos, como puede ser la coacción, recordemos también la clase, una de las primeras clases que tuvimos, o sea, elementos de existencia del acto jurídico, existencia y validez. Un acto jurídico libre, o bueno, un acto jurídico, perdón, de naturaleza contractual, requiere de la libertad del contratante, ¿no? Si está coaccionada, entonces no puede, estoy haciendo así como un poquito la metáfora, si respetamos, ¿no? Que una de las formas de constituir un Estado es el contrato social y que el contrato social se reitera, se refunda, se legitima en los actos de votación, ¿no? Porque nos estamos volviendo a unificar, bueno, estamos legitimando que esa es la manera de conformar autoridades y la autoridad política. Entonces, un elemento de existencia es la voluntad y la voluntad para hacer tiene que ser libre. Si hay elementos que pueden coaccionarlo en esa formación de voluntad, sea por presencia de dinero ilícito, sea por presencia de violencia específica o por una orientación indebida que contrapone la formación, perdón, que contrapone la moral pública con lo religioso, entonces ahí estaremos en condiciones de desequilibrio. No sé si me explico. Pero eso no es automático. Entonces ahí está sujeto a valoraciones, ¿sí? En donde no podemos considerar que la sola presencia de símbolos o referencias aparentemente religiosas viole de manera grave una elección que haga que el proceso de formación de voluntad colectiva sea indebido en cuanto a la voluntad, ¿sí? En Querétaro, Huimilpan, ¿sí? El expediente se los doy, subrec 1468 diagonal 2018, ya nos acercamos, ¿no? Para luego ver jurisprudencia y otro expediente. Entonces, ¿qué pasa en Huimilpan? Publicaciones en Facebook, ¿no? De una candidata, ¿sí? Que contenían parte de la cultura y tradiciones mexicanas, se refería a iglesias, festividades, cruces, ángeles, ¿no? No tuvieron una redifusión relevante, a decir de la sala superior, no eran graves, no se probó su utilización para manipular al electorado y no se solicitó el voto, llamado al voto, ¿no? Con base en esa creencia. Al contrario del otro que vinculaba a la candidatura con la construcción de un templo, con la práctica, ¿no? Asociar la práctica individual religiosa con lo bueno que podría ser su gobierno, ¿sí? Entonces, bueno, otro caso en Nuevo León, ¿no? En donde se valida la elección porque hay eventos, ¿no? De inicio de campaña en donde participan pastores que oficiaron un rezo en favor del candidato. Dice la sala superior, no se vulnera el principio de laicidad porque no se demuestra cómo los mensajes en ese evento fueron del conocimiento de la ciudadanía y que la pueden influir, ¿sí? Y ahorita vamos a ver casos en donde en realidad se valida la elección, ¿sí? Vamos a ver el expediente de Cocotitlán, subrec
188/2018, y qué se considera en ese caso. O sea, aquí ya lo que vemos, ¿no? Una interpretación en realidad más liberal en términos de, bueno, la presencia de lo religioso no automáticamente supone la anulación de la elección, ¿no? Entonces, en Cocotitlán participa un ministro de culto, pero dice no hay determinancia, ¿sí? O candidatos que participan en procesiones religiosas, y que se trató de un hecho aislado, ¿no? Y la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 12%. Y en el recorrido en que se utilizaron símbolos religiosos fue en otro municipio. Pero vamos a ver el caso de Cocotitlán. Déjenme aquí, les comparto el expediente. Ay, es que cambian la interfaz y entonces ya me resulta un poco difícil. Déjenme ver si es este. No, está acá. Ya lo perdí, miren. Ya lo perdí. Acá está. Déjenme ver que ustedes lo estén viendo. Acá estás. Entonces, a ver, permítanme tantito, porque tuve una notificación de un mensaje. Bueno, entonces vamos a ese, ¿no? ¿Dónde estoy? Acá. Sí estamos viendo todos, ¿no? El expediente 1888/2018. Es que ahorita yo lo estoy siguiendo acá y no veo la pantalla. Ni siquiera veo dónde están ustedes acá. Sí, ok, bueno. Entonces lo sigo, ¿no? Ya dijimos, aquí lo que pasó, sí, y vamos a ver, ¿no? Diferencias de criterios, porque revocan una resolución dictada por la Sala Regional Toluca. Pues vamos a ver dos formas de entender el fenómeno, ¿no? Entonces, primero la Sala del Tribunal Electoral resuelve inelegibilidad y revocó la constancia de mayoría, ¿no? En los juicios de inconformidad impugnan la elección, ¿sí? Y bueno, toda esta cuestión, ¿no? Que aquí no dicen en realidad cuáles fueron los hechos, sino más adelante, ¿no? La acumulación, interesados estos aspectos procesales, ¿no? Y ahorita vemos cuál fue la resolución inicialmente recurrida. Entonces, declara la nulidad por violación al principio de laicidad en el evento de apertura. Sí, esta es una interpretación también jurisdiccional, ¿eh? Aquí nada más, bueno, vamos a ver cómo hay dos ideas en torno a un mismo fenómeno. Ya cada quien decide, o sea, no porque lo haya resuelto la sala superior y sea en definitiva, quiere decir que, bueno, pues ya fue la sala superior, entonces eso está bien, porque hay otra consideración, ¿sí? O sea, solo para decir cómo hay diferentes formas de interpretar un mismo hecho y cómo le dan peso o no a la violación del principio de laicidad, ¿sí? Cómo eso puede o no impactar en la formación de voluntad colectiva, que es lo que nos interesa en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, dice la sala responsable, es decir, la sala Toluca, sí genera una inducción hacia la ciudadanía que se encontraba en este evento de inicio de campaña. Aquí la cosa es pensar, bueno, a ver, sí, vamos a ver lo que razona la sala superior, ¿no? Pero a ver, ¿el inicio del acto de campaña puede condicionar el resultado de la elección? Pero vamos primero a lo que dicen en la sala Toluca, ¿no? Entonces, genera una inducción hacia la ciudadanía que se encontraba en el evento de inicio de campaña, ¿sí? Porque estaba esta persona, este líder de culto religioso, que, conocido, interviene en el evento como invitado especial, pronuncia un discurso. Esto por sí mismo, si nosotros decimos, viola el principio de laicidad, sí. Aquí la cosa no es nada más la violación del principio de laicidad, y lo han visto a lo largo del diplomado. No es nada más la violación, sino que la violación sea trascendente para el resultado de la elección, ¿sí? Que sea determinante. Y aquí el criterio de determinancia, en el caso de este tipo de violaciones, se da, obviamente, por la diferencia entre el primero y el segundo lugar, pero después la trascendencia que puede tener ese acto en el electorado. ¿Y por qué sí o por qué no? Entonces ahí hay una valoración, ¿no?
Entonces, bueno, se tiene por acreditado. Hay un reconocimiento expreso, ¿no? Y dicen, sí, el juicio de inconformidad dice participa tal persona, párroco. Entonces, sí existió la asistencia de esta persona a un evento político de apertura de campaña. Entonces, dice, esa asistencia genera inequidad en la contienda, porque los ciudadanos presentes ubican a este líder religioso, ¿sí? Y aquí ya hay otras, ¿no? O sea, vulneran los principios constitucionales de laicidad, lo cual sí es cierto, de neutralidad. Aquí la cosa es la gravedad, ¿no? Entonces, estos elementos, ¿sí? Maestro de ceremonias, o sea, aquí como todo lo que dijo, ¿no? Pero, insisto, fue un acto. Concluye en el video, dice, hay circunstancias de modo, tiempo y lugar de realización de los actos de proselitismo por el párroco y quedó la intención de mostrar su apoyo en un acto, ¿sí? Una visión, a ver, simplemente es una visión más restringida. No quiere decir con ello que necesariamente esté mal. Lo que pasa es que choca con la idea de la conservación de los actos válidamente celebrados. Un acto es suficiente, pues aquí, a ver, aquí la cosa sería, bueno, es que depende del acto. A lo mejor el cierre de campaña, del que están más, estoy adelantando un poco, ¿no? Pero del que estaría más presente la ciudadanía, ¿no? Que podría tener más efectos y obviamente cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar, entonces ahí podemos hablar de determinancia, ¿no? O sea, aquí también opera la determinancia. Y eso lo vamos a ver porque es todavía más notorio en el caso de la violencia. No me adelanto porque es materia de lunes, ¿no? Pero con esto de la presencia del crimen organizado, ¿cuándo es determinante? Porque se acredita su presencia, ¿no? Son cosas que hay que ser cuidadosos, pues, ¿no? Bueno, entonces, sí hay circunstancias que señalan el proselitismo, ¿no? Queda sentado el pronunciamiento, medios espirituales y materiales para el proselitismo. O sea, sí hubo, pues, en un evento político, mensajes indefectiblemente religiosos en donde sí hay una violación a la separación del principio iglesia-estado. ¿Sí? Fue claro en la emisión, bueno, todo. ¿Sí? Estas son irregularidades. Ahora, son determinantes, dice, estima que se surte el requisito de determinancia porque se transgrede automáticamente, ¿no? La participación activa genera una sobreexposición de la planilla con el resto de los candidatos, ¿sí? Entonces, ahí está la violación, ¿sí? La temporalidad, el evento se llevó a cabo en el arranque de campaña, se celebra en un día cierto, la conducta vulnera sensiblemente el principio de laicidad, ¿no? Entonces, bueno, otros agravios, igualmente, ¿no? Relativos a el uso de símbolos religiosos. Dice, ya no es necesario el análisis por parte de la sala, porque pues ya dijimos que la sentencia no vale por violación al principio de laicidad por lo anterior, ¿no? Entonces, bueno, viene el recurso de reconsideración. Dicen, aplicado el 130 constitucional, que ya vimos, no considera un conjunto de derechos que merecen mayor protección, ¿sí? O sea, la libertad de reunión y la asociación pacífica de esta persona. Curiosamente, hoy di una clase de libertad de reunión y hablamos de los religios. Y bueno, ¿sí? La supuesta violación al 130, ¿no? Su intervención denota un lenguaje ciudadano religioso, libertad de culto, bueno, no importa, ¿no? Aquí la determinancia, que es lo que interesaría, ¿no? Dice, no existió una violación para transgredir la violación de Iglesia-Estado, se llamó a votar, se refirió a todos los contendientes, en todo caso, ¿no? Dice eso, ese es obviamente ¿cómo se llama? El argumento, y vamos a ver qué establece la sala superior, ¿no? Primero, bueno, el marco constitucional, que ya lo sabemos, 24, 40 constitucional para República Democrática y Laica, el 130 la separación Iglesia-Estado, la prohibición de los ministros de culto, ¿sí? Aunque pueden votar, no pueden desempeñar cargos, y bueno, no podrán asociarse con fines políticos, ya lo vimos, no hacer proselitismo, ¿sí? Entonces,
lo que abarca el concepto de laicidad, ya no solo en términos filosóficos como empecé al principio, ¿no? Sino sus implicaciones. Reconocer a la ciudadanía que pueda profesar religiones, pero que no intervengan otra vez en el proceso de formación de voluntad colectiva. Y que el Estado también no imponga un credo religioso. La separación del culto de las asociaciones religiosas y la materia político-electoral. Entonces, las limitantes, ¿no? ¿Sí? Al analizar la infracción, la prohibición a través de un acto público, el apurador jurídico no solo debe tener en cuenta una simple aparición de la figura o el líder, la expresión lingüística, sino analizar el contexto de las expresiones para inferir. O sea, lo que hacemos en estas, lo que hacen los juzgadores en estos es inferir el grado de probabilidad, y aquí podríamos decir inclusive más allá de toda duda razonable, o sea, es derrotable, si hablamos en términos penales, ¿no? Es derrotable el principio de conservación de los actos válidamente celebrados si ocurren ciertas circunstancias, ¿no? O sea, esa presunción que tendrían los actos es derrotable si ocurren circunstancias que nos permiten inferir que no fue válidamente celebrado porque hubo un elemento ajeno, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso de la infracción a la utilización de la religiosidad, tiene que ver expresiones, el vínculo del partido político, la finalidad de incidir en las preferencias electorales, ¿sí? Y otra vez, hay libertad religiosa, pero está limitada, ¿no? Ahora, para declarar la nulidad por violación a principios constitucionales, que es lo que les decía, en el primer expediente que vimos fue la causal abstracta, ahora ya no se puede hacer valer, pero sí los principios constitucionales, que es con que se liga, con lo que vamos a ligar las tres causales que vamos a ver, ¿no? Lo de los influencers, lo de la violencia generalizada y presencia de crimen organizado y esto. Porque son principios constitucionales, ¿no? De laicidad, de la no intervención de los religiosos, la no confesionalidad del Estado, ¿no? Que estén acreditadas, que sean graves, el grado de afectación producido y el criterio de determinancia, ¿no? Entonces, bueno, aquí la pretensión, ¿sí? Son fundados, es decir, tiene razón el partido recurrente y por lo tanto, pues se debe de revocar la sentencia, ¿no? Entonces dice, se surte el principio de determinancia desde su, esa es la valoración que hace la sala responsable, desde su dimensión cualitativa, porque se acreditó la transgresión del principio de laicidad, lo cual sí es cierto. Tiene trascendencia más allá de la celebración de ese acto, ¿sí? Porque, dice, lo cierto es que el contexto de realización de los actos implicaba una carga ideológica con la participación activa del párroco. Y eso es una violación sustancial a la separación de iglesia y Estado. ¿Sí? Entonces dice, a ver, la responsable acreditó la existencia del evento, lo cual es indudable. Hizo uso de la palabra, también es indudable. Pero el propio partido político dijo justamente que se trataba de un párroco, ¿no? Entonces, hubo una violación sustancial de acuerdo con el tribunal local, ¿sí? La sala regional dice la asistencia y participación del párroco generó inequidad y constata el grado de afectación a la norma desde su punto de vista por circunstancias que envuelven la celebración. Otra vez, de un acto se apoya en estas pruebas, ¿no? El sacerdote tiene una importante influencia en la comunidad, se refirió a nuestro candidato, o sea, circunstancias discursivas, pero otra vez, de un acto, ¿sí? Y esta reproducción que ya vimos, ¿sí? Y solicitaba a cada candidato y así sucesivamente. Entonces aquí no basta con que el líder religioso hubiera intervenido para concluir que estaba influyendo. Era necesario que se justificara plenamente que lo hizo con la finalidad de apoyar una opción política. Dice, no ocurrió, ¿sí? Porque dice, expresó que solicitaba de verdad a cada candidato, al igual que a los otros, ¿sí? Que en caso de que llegaran, o sea, no hay un llamado expreso al voto en favor del candidato, aunque hayan participado en el mitin, por un lado, y por otro lado yo diría, bueno, pero a final de cuentas, se trata del acto, aunque sea el arranque de campaña, ¿no?
Claro, el arranque y el cierre de campaña pueden ser particularmente importantes, pero no hay un uso reiterado en todo caso, ¿no? Y dice, la conclusión es, se necesita unidad, México es grande, sinceramente dice, no estar a favor del blanco, azul o amarillo, creía que ante todo el señor bendijera a cada uno de los candidatos, ¿sí? O sea, todas estas manifestaciones también, ¿sí? Entonces, no ocurrió porque, dice, la sola asistencia no puede dar lugar a un posicionamiento indebido ante el electorado. Tiene que demostrarse que esa intervención hay alusiones a favor de un candidato o en contra de un partido político en todo caso, ¿sí? No solo debe tener en cuenta la aparición en un determinado acto, alguna expresión lingüística, debe de analizarse de manera contextual otros elementos. Entonces, aquí otra vez el criterio de determinancia, ¿sí? Y aquí los agravios de acuerdo con, ¿sí? La sala regional, ¿no? Entonces, y aquí algunas otras cuestiones relativas a lo mismo, pero que resultaban infundadas. Pero bueno, entonces, o sea, ya otras cuestiones, ¿no? Que también había aducido en el recurso. Bueno, entonces aquí lo que importa es que no pasa el criterio de determinancia en tanto que, ¿sí? La sola participación de los ministros religiosos en un evento no, si no hay un llamado expreso al voto, si no hay un apoyo inequívoco, no genera por ese solo hecho la presunción de que está violentando en detrimento de la formación de voluntad colectiva el proceso electoral, ¿no? O sea, tiene que haber otras circunstancias igualmente que son de valoración, ¿no? Vamos ahora a la jurisprudencia y a la tesis que me interesan. Ya vamos a acabar, ¿eh? Lo prometido es deuda. Vamos a, creo que es esta. Déjenme ver si sí es, porque acá estamos acá. La tesis, ¿no? Símbolos religiosos. Ahora, una cosa es un hecho aislado, un evento, que otra vez son elementos de valoración. ¿Qué tanta difusión tuvo? ¿Qué participación tuvo el prelado o el sacerdote o el párroco? ¿Sí? ¿Qué dijo? ¿Hubo un llamado expreso no al voto? ¿En qué momento participó? ¿Qué referencias utilizó? Su sola presencia no basta, inclusive el uso de la voz no basta para decretar la nulidad automáticamente. ¿Sí? Bueno, pero otra cosa, y que viene en consonancia con la línea que habíamos analizado, ¿no? De la inclusión de propaganda de símbolos religiosos. Ahí sí, ¿no? Viola el principio constitucional de laicidad. Y otra vez, con relación a estos artículos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del principio de laicidad? Que los actores políticos no usen en su propaganda electoral símbolos, expresiones, alusiones, ¿no? Porque el principio de laicidad necesita que cada quien decida su voto, no a través de persuasiones religiosas, que yo creo que la cuestión es más bien relativa a estos posibles, digamos, coacciones de índole moral que podría haber con la cuestión religiosa, ¿no? Entonces, independientemente del cargo la calidad que ostenten, la etapa de la elección, ¿sí? Cuando se use propaganda religiosa, perdón, propaganda electoral, no debe de contener símbolos religiosos. Pero la propaganda, a ver, tiene una lógica de circulación distinta, ¿no? O sea, se reparte, llega a la ciudadanía, no la puedes frenar necesariamente, ¿sí? Puedes quitar un espectacular, una barda, pero si estaba circulando, por ejemplo, en folletos, ¿no? Etcétera, pues ahí ya no. Obviamente también, a ver, en la propaganda entra ahí, por ejemplo, el régimen sancionador, ¿no? Un spot se puede bajar, un spot en donde hay un cierto contenido religioso, se dicta una medida cautelar y hasta ahí queda, ¿no? Ahí hay que ver también en el caso, ¿sí? Aunque viola el principio constitucional de laicidad, no quiere decir que automáticamente tenga que decretarse la nulidad de la elección. ¿Qué tan trascendente fue la propaganda? Oye, pues sí,
hubo una publicación en Facebook, o dos, o hubo un spot, pero hubo una medida cautelar, y además se multó al partido y se le condenó a una medida reparatoria, la que fuera, ¿sí? ¿Trasciende o no trasciende? Bueno, también depende de los resultados finales de la elección, ¿no? De lo reiterado de la práctica en todo caso, de la posible influencia que haya tenido o no el contenido religioso, ¿sí? Que es algo parecido, ustedes ya lo vieron, algo parecido, aunque no es la cuestión religiosa, pero los elementos de valoración en el caso de Yurécuaro, ¿no? De la nulidad por violencia política de género, aunque no sea atribuible, no sea una responsabilidad objetiva a la que se le puede decir, ¿no? ¿Quién la causó? Perdón, responsabilidad subjetiva. Pero la presencia de los elementos, el lugar tenía que pasar por ahí, el día de la jornada, ¿no? Prohibido. Ahí, por ejemplo, si hubiera un evento religioso, el día de la misa, la misa de las 7 de la mañana en la arquidiócesis o en la iglesia principal, y hay mucha gente que concurre el día de la jornada electoral y hay un llamamiento por parte del párroco, ese hecho puede vulnerar el principio de libertad religiosa y la separación de iglesia y Estado, y puede tener un efecto indebido en la voluntad de las y los votantes. Circunstancias, insisto, de modo, tiempo y lugar, que podrían hacer que un acto en específico, además de violar el principio constitucional de laicidad, tuviera efectos electorales. No es automático, ¿no? Bueno, y tengo esta otra, ¿no? De la propaganda religiosa, ¿sí? Mismo, los símbolos religiosos. Y aquí volvemos a este expediente, ¿no? Vimos un poquito, ¿no? ¿Cuál era el contenido? Pero entonces está la propaganda religiosa con fines electorales, ¿sí? Que igualmente tiene este marco constitucional. Uso de la propaganda electoral que contiene símbolos religiosos está prohibido. Principio histórico, separación entre iglesia y Estado, su naturaleza, la influencia indebida que puede tener, ¿no? Otra vez, que haya propaganda religiosa. O sea, aquí la cosa es obviamente que tiene que favorecer, parece una obviedad, ¿no? Lo que voy a decir, pero obviamente, pues primero que nada, tiene que haber favorecido al ganador. O sea, si hubo propaganda religiosa y de todas maneras el partido político perdió, pues ese hecho no anularía la elección, más allá de que podría suponer un procedimiento especial sancionador que suponga una multa, ¿no? Tiene que haber un resultado material concreto. Es un poco obvio, ¿no? Pero bueno, lo menciono solo por si acaso, ¿no? Bueno, hasta aquí con esto el día de hoy, pero ahora les dejo a ustedes el micrófono o el chat por si hubiera preguntas o comentarios que desearan formular. ¿Todo bien? Entonces, solo para recapitular, ¿no? O sea, aquí hay un vínculo con la violación a principios constitucionales, que la presencia o la mera alusión a símbolos religiosos no significa automáticamente la nulidad de la elección. Vimos cómo se construyó esta línea jurisprudencial, ¿no? Primero, con una idea un tanto cuanto restrictiva de la presencia misma de símbolos religiosos, vulnera el principio de libertad religiosa, está prohibida y por lo tanto ese hecho por sí mismo se considera lo suficientemente grave para anular la elección. Y después dijeron, bueno, sí, pero depende de circunstancias. Depende por qué esté ahí el símbolo religioso. Es una iglesia que aparece como una representación cultural. Entonces, ese hecho no hay un vínculo directo entre lo religioso, la persona y la votación. ¿Sí? La mera presencia de un símbolo por sí mismo, sin otros elementos contextuales que vinculen al símbolo con la propaganda, no genera esa vulneración, esa violación. Y luego, aún generándose, habría que establecer elementos que consideren que la violación por sí es determinante. La presencia de los prelados, sacerdotes, párrocos en los actos tiene que ser acompañada también de manifestaciones inequívocas en favor y en detrimento de otros, ¿no?
Y además también en el acto de que se trate. En un hecho aislado, en un acto cualquiera, puede no ser tan grave como en un cierre de campaña, depende de los resultados, obviamente, entre el primero y el segundo lugar, y depende en todo caso también en 2003 no existía, ¿no? La cuestión relativa a los procedimientos sancionadores, pero depende entonces de qué tanta difusión haya tenido esa propaganda, ¿no? Entonces, bueno, todos esos elementos antes de decretar una nulidad, otra vez en el entendido que hay una preservación de los actos válidamente celebrados, una presunción de legalidad que sería derrotable con estos otros elementos, ¿no? Bueno, entonces el lunes vemos violencia generalizada, presencia de delincuencia organizada y la parte de los influencers. Tener en cuenta que en la parte de los influencers pues está presente también el régimen sancionador, ¿no? En todo caso, lo que podemos pensar es, no quiere decir que si no hay nulidad, va a sonar una cosa media cacofónica, una rima media fea, ¿no? Si no hay nulidad, hay impunidad, no. Lo que pasa es que no es la única manera de, en todo caso, sancionar las vulneraciones al modelo de comunicación, la presencia de elementos indebidos en el proceso de formación de voluntad colectiva, ¿no? Para eso está el régimen sancionador también. Bueno, pues descansen, que pasen un buen fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias por conectarse, por su atención. Gracias, doctor. Nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Buen fin a todos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Buenas noches igualmente.